cantidad de movimiento lineal, llamado momento, impulso y choques. Entonces en el programa aparece la unidad así: momento lineal, impulso y choques. Cuando llamamos momento lineal es lo mismo que decir cantidad de movimiento lineal. Es cuestión de los libros. Momento lineal de una partícula, definición. ¿Por qué decimos lineal? Porque cuando estemos en rotación vamos a ver la cantidad de movimiento o momento angular. Segunda ley de Newton en términos del momento lineal. Entonces vamos a ver el momento lineal de una partícula primero. Vectores, velocidad y el momento lineal de una partícula. Imaginémonos que esta es la trayectoria de una masa M. En el plano XY. Entonces esta masa en este instante tiene esta velocidad. Tangente a la trayectoria. Y se define como cantidad de movimiento lineal al producto masa por velocidad. O sea que la cantidad de movimiento lineal o momento lineal lo vamos a simbolizar por P, y es el producto de la masa por la velocidad. Es un vector que tiene la misma dirección de la velocidad. O sea, tangente también. Tangente a la trayectoria. La segunda ley la podemos expresar de la siguiente manera: sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La masa por la aceleración. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces podemos introducir esta masa a la derivada y escribir la derivada de masa por velocidad con respecto a. Esta es la segunda ley. Y este producto a esto se le conoce como cantidad de movimiento lineal. Masa por velocidad. O sea que la segunda ley de Newton expresada con el momento lineal de la partícula lo hacemos de la siguiente manera: la fuerza neta, la sumatoria de toda la fuerza, es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Es decir, cuando hay fuerza neta externa a la partícula, y después vamos a ver al sistema de partículas, entonces hay cambio en la cantidad de movimiento lineal. El momento lineal P es una cantidad vectorial. El momento lineal de una partícula tiene la misma dirección
de su velocidad. Perfecto. Entonces, P igual a masa por velocidad. Esa es la definición de momento lineal. Como es un vector, tiene componentes en X, en Y y en Z. O sea que podemos trabajar en una dimensión en forma de escalar. Es decir, que la componente en X, P de X, va a ser igual a la masa por la componente de la velocidad en X, en forma de escalar. La componente del momento lineal en Y viene a ser la masa por la componente de la velocidad en Y. Y en tres dimensiones, pues para Z, P de Z va a ser igual a masa por la componente de la velocidad en el eje Z. Entonces, que se nos quede grabado que la segunda ley de Newton, expresada por la cantidad de movimiento, pues es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. O sea, razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. La fuerza neta es la sumatoria de toda la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula.
esta y no sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es la forma que Newton planteó originalmente su segunda ley. Artículo 2. Momento lineal de un sistema de partículas. Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal del sistema es constante. ¿Cómo calculamos la cantidad de movimiento lineal del sistema? Sumando todas las cantidades de movimiento de cada partícula. Es decir, la cantidad de movimiento lineal total va a ser la cantidad de movimiento lineal de la partícula A más la cantidad de movimiento lineal de la partícula B más la partícula C más todas. Es decir, va a ser igual a masa de A por la velocidad de A. Aquí es velocidad, es vectorial. Más masa de B por la velocidad de la partícula B. Más todas las partículas. Es decir, sumamos las cantidades de movimiento lineal de las partículas. Y esa es la cantidad de movimiento lineal total, o sea, la del sistema. Por supuesto, es una suma vectorial. Ahí sumamos vectores. Y vamos a tener un vector resultante. Pero vamos a tener un vector resultante si hay una fuerza externa neta al sistema. Si no existiera una fuerza neta,
al sistema, es decir, que la suma de toda la fuerza resultara cero, entonces pues no va a haber un cambio en la cantidad de movimiento. Es decir, siempre va a mantener la cantidad de movimiento total del sistema, pero no va a cambiar. Eso es lo que dice. Cinco tres. Impulso y momento lineal. Partiendo de la segunda ley, es decir, sumatoria de fuerzas igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, entonces podemos hacer lo siguiente. Pasamos esto para acá. Sumatoria de fuerzas diferencial de T igual a diferencial de P. Integrando a ambos lados, es decir, la integral de la sumatoria de la fuerza diferencial de T desde un tiempo de 1 a un tiempo de sus 2, eso va a ser igual a la integral diferencial de T. Con respecto al tiempo de T, desde un tiempo de sub 1 a un tiempo de sub 2. Entonces vamos a tener esta integral fuerza neta diferencial de T desde T1 a T2 va a ser igual a esta integral desde P sub 1 hasta P sub 2. Y se cancela el diferencial y nos queda la fracción. Pero esto es simplemente P sub 2 menos P sub 1. A esta integral fuerza neta diferencial de T integral desde T evaluada desde T sub 1 hasta T sub 2, o podemos decir desde T inicial hasta T final. A esto se le conoce como impulso. Esa es la definición de impulso. Como esta integral es bastante difícil calcular, nosotros podemos calcular simplemente el delta P. Es decir, si simbolizamos J como impulso, que es igual a esta integral, bastante difícil de encontrar esta función y evaluarla.
sabemos que es igual al cambio de cantidad de movimiento. Por lo tanto, el impulso lo podemos calcular simplemente con P sub 2 menos P sub 1. Y eso sí es fácil de calcular. La diferencia, el cambio. A esta expresión, que el impulso es igual a P sub 2 menos P sub 1, se le conoce como teorema del impulso y el momento lineal. Si la fuerza neta es constante, entonces el impulso lo podemos expresar simplemente con la fuerza neta multiplicado por el delta t, es decir, tiempo final menos tiempo inicial, por T sub 2 menos T sub 1. O sea, la fuerza neta multiplicada por el tiempo, por el delta de tiempo. Así podemos también nosotros calcular el impulso. Si la fuerza neta es constante, podemos hacer eso. Es decir, que esto es igual a P sub 2 menos P sub 1. De cualquier forma, nosotros calculamos el impulso J. El impulso es un vector. De igual manera, como tanto la fuerza como el impulso pueden tener componentes en X, en Y y en Z, podemos calcular los impulsos en la dirección de X, en la dirección de Y o en la dirección de Z. Por ejemplo, en X, si tenemos el gráfico, fuerza neta componente en X, en función del tiempo, imaginémonos que el gráfico podría ser algo así. La función de la fuerza en el tiempo, cómo está variando. Entonces, esta área viene a representar esa integral, el impulso. Toda esta área. Componente en X, el impulso en X, que es la integral de la fuerza neta componente en X
diferencial de tiempo desde T1 hasta T2. Esta es la dirección de X. Es decir, estamos hablando desde T1 hasta T2. Pero decíamos que conocer esta función no es fácil, es un impulso. Es decir, es complicado, en la realidad es complicado, pero sí podemos conocer un valor máximo, este valor. Conociendo ese valor máximo, podemos nosotros usar el valor de la fuerza máxima entre dos, una fuerza fluyente, y vamos a tener el área de un rectángulo. Digamos que fuera este. Entonces podemos usar como una aproximación la fuerza media componente en X, ese valor, la mitad de este valor máximo. Y esta área de este rectángulo con una buena aproximación en la misma área bajo la curva. Esto es una manera fácil de poder calcular ese impulso teniendo este gráfico. Entonces, el impulso es igual a la fuerza media por T2 menos T1. Entonces, este lado por este lado por este lado. Fuerza media por delta T. El área de un rectángulo. Y así calculamos el impulso. En X, si el gráfico pues, lo tenemos en la dirección X. Es decir, lo que habíamos dicho, J de X sería. Entonces, J de X, en forma escalar, va a ser la integral de la componente en X de la fuerza neta. Esa integral evaluada desde un tiempo 1 hasta T2, diferencial de T. Es con el tiempo. Entonces, esto es igual a la fuerza media componente en X, simplemente por el delta del tiempo. Así tendríamos ese impulso en X. Es decir, P2 componente en X menos P1 componente en X. Y esto va a ser igual a masa por la componente en X de la velocidad en 2 menos la componente, masa por la componente siempre en X de la velocidad en 2. Ahí tenemos pues el impulso, ¿cómo lo podemos calcular? Lo mismo vamos a hacer para Y y Z. Si tuviéramos impulso en las tres dimensiones. Si solo tenemos impulso en una dimensión, por ejemplo, X, pues ahí termina. Si tuviéramos en X y en Y, pues usamos también J de Y. Y si tenemos en las tres dimensiones, entonces también J de Z. Por lo tanto, J de Y, el impulso componente Y, vendría a ser sumatoria de la componente en Y de T. La integral de eso evaluada desde T1 hasta T2. O sea, la fuerza media componente en Y
por ZT. Vamos a tener la componente en 2 de Y menos la componente en 1 en Y de la cantidad de movimiento, que vendría a ser masa por la velocidad componente en Y 2 menos la masa por la componente de la velocidad en 1, siempre en Y. Generalmente, a lo más que vamos a trabajar es en el plano. Entonces, aquí estamos en el plano. Ya vimos en X y ahora en Y. Pero si necesitamos en las 3 dimensiones, pues volvemos a expresar en Z. Dejémoslo escrito, J de Z. La componente en Z de la fuerza neta, diferencial de T, integramos desde T sub 1 hasta T sub 2. Es decir, la fuerza media en esa dirección de Z por delta T. Igual a P sub 2 en Z menos P sub 1 en Z. O sea, masa por la componente de la unidad en 2 en la dirección Z menos masa por la componente de la velocidad 1 en Z. Bueno, así les queda también para Z. Pero como repito, en el curso generalmente trabajamos lo más inútil. Cinco cuatro. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. En unos libros, pues, le llaman momento lineal, conservación del momento lineal. Newton le llamó cantidad de movimiento lineal. Entonces, cuando digamos momento lineal, es lo mismo que estemos diciendo cantidad de movimiento lineal. En el libro vamos a ver ustedes unos astronautas. Aquí lo vamos a hacer a la rápida. El astronauta A.
el astronauta A está en el espacio. El astronauta B tenemos los astronautas que se están empujando. Entonces, si lo vemos un todo como el sistema, el astronauta A empuja al astronauta B y B empuja al astronauta A. Si lo vemos como un sistema, las fuerzas que se están haciendo ellos son internas, no son externas. Porque el espacio pues, no está haciendo ninguna fuerza externa sobre el sistema. Estamos en el espacio. Entonces, miremos qué es lo que ocurre. Entonces, analizando en este punto donde se están en contacto, digamos, en este punto, esta es la fuerza que B hace sobre A. Esa fuerza la sintiera o la siente A. Es esta fuerza. ¿Qué siente B? Digamos que están haciendo la fuerza en la dirección X, en el eje X. Entonces, B siente esta fuerza. Esa es la fuerza que A hace sobre B. Es esto. Si las analizáramos despegadas, separadas, mejor dicho, esta viene siendo la fuerza que A hace sobre B. Y esta es la fuerza que B hace sobre A. Aquí vemos que estas dos fuerzas están en direcciones opuestas. Y por tercera ley de Newton, lo que le hace B a A es la misma magnitud que le hace A B, por tercera ley de Newton. Las fuerzas son de igual magnitud, en la misma línea de acción, pero con direcciones opuestas. Por lo tanto, estas dos fuerzas son iguales. Y si analizamos el sistema completo, esas fuerzas se cancelan por ser iguales y pasan a ser fuerzas internas.
¿Qué pasa si analizamos a cada uno de ellos? Digamos con estos esquemas. Cada uno va a sentir un impulso, porque hay una fuerza para cada astronauta independientemente. Es decir, que la fuerza de B sobre A la que siente A, eso es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento de A con respecto al tiempo. Y la fuerza de A sobre B, al ver las figuras separadas, eso va a ser igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal de B con respecto al tiempo. Si sumamos las dos fuerzas, es decir, la fuerza de B sobre A, suma vectorial, más la fuerza de A sobre B, entonces podemos escribir que estamos sumando la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal de A con respecto al tiempo, más la razón de cambio de la cantidad de movimiento de B con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Como son iguales en magnitud y direcciones opuestas, se cancelan y esto es cero. Quiere decir que esta suma de las razones de cambio de las velocidades de movimiento, que la podemos expresar como la derivada de la suma de P sub A más P sub B con respecto al tiempo, es igual a cero. Por lo tanto, aquí queda demostrado que, viéndolo como un sistema, pues no hay ningún impulso, porque no hay ninguna fuerza externa. Quiere decir que la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema permanece constante. A eso se le llama conservación de momento lineal. En forma general, acabamos de ver que la integral de la fuerza neta, que es la sumatoria de toda la fuerza, por dt, eso era igual desde T1 hasta T2 igual a P sub 2 menos P sub 1. Este es un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, para que haya cambio en una cantidad de movimiento del sistema, debe haber un impulso. Este es impulso. Para que haya impulso, debe haber fuerza neta externa al sistema. Entonces, si la sumatoria de toda la fuerza es cero, entonces P sub 2 menos P sub 1 es igual a 0. No hay ningún cambio, no hay ningún delta. El delta es 0. Entonces, se conserva el momento lineal, pero del sistema.
partículas individuales. El sistema, es decir, la suma de todas las cantidades de movimiento lineal es una cantidad constante y no va a haber cambio. Entonces podemos escribir, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal total del sistema es constante. Es decir, la cantidad de movimiento total del sistema, no el de las partículas separadamente. No estoy hablando del sistema de partículas. La cantidad de movimiento total del sistema se mantiene constante si la fuerza neta externa al sistema es cero. No hay ninguna fuerza, entonces no hay cambio. No hay cambio en la cantidad de movimiento lineal o el momento lineal. Entonces se conserva el momento lineal, conservación del momento lineal. Recordemos que el momento lineal total del sistema lo podemos calcular sumando las cantidades de movimiento lineal de sus componentes, es decir, de las partículas que conforman el sistema. Entonces, la cantidad de movimiento lineal total del sistema, como ya habíamos dicho, es la cantidad de movimiento de la partícula de A más la cantidad de movimiento de la partícula B más todas. Y esto va a ser igual a masa de A por la velocidad de A más masa de B por la velocidad de B. Y así sumamos todas las cantidades de movimiento lineal. Momento lineal total de un sistema de partículas. Cinco. Algunas aplicaciones de la cantidad de movimiento lineal.
Vamos a explicar el ejemplo 8 que está desarrollado en el libro. Decía, para conocer cómo se aplica la cantidad de movimientos. El ejemplo 8.4, creo que es de la decía de la edición 12, retroceso de un rifle. Un tirador sostiene holgadamente un rifle. De masa, que llaman MSV, masa de un rifle, 3 kilogramos. De manera que este pueda retroceder. O sea, el rifle al disparar puede retroceder. Libremente al hacer un disparo. Dispara una banda de masa M sub B igual a 5 gramos. Con una velocidad horizontal relativa al suelo de V de B, velocidad de la bala, componente en X igual a 300 metros por segundo. ¿Qué velocidad de retroceso? V sub R de X tiene el rifle. ¿Qué momento lineal? Otra pregunta. Y energía cinética
finales, tiene la bala y el rifle. Vamos a explicar este ejemplo, que ahí lo pueden ver en el libro. Cuando dice holgadamente, el tirador sostiene el rifle, significa que cuando dispare, él no le va a hacer ninguna fuerza. Va a dejar que retroceda el rifle. Lo va a sostener en 10, por supuesto. Pero en X no le va a hacer ninguna fuerza. Él no va a tratar de detener. Como que el rifle estuviera sobre rodos y dispara. Digamos que este es el rifle. El disparo va a salir en X. En esta instantánea, digamos una foto, se encuentra el rifle y la bala. Todavía no se disparaba. Entonces esto es antes del disparo. ¿Qué sucede? Después del disparo. Digamos, el mismo rifle. Un instante después, aquí está la bala. Con esta rapidez, velocidad de la bala, componente en X de 300 metros por segundo. La masa de la bala es 5 gramos. La masa del rifle, 3 kilogramos. Y el rifle va a salir hacia atrás con una velocidad hacia atrás. Siempre en X, velocidad del rifle, componente en X. Esta no se conoce. Entonces esto es después. Entonces cuando se aplica estos métodos de impulso y cantidad de movimiento, porque este es un tercer método para resolver problemas. Entonces, hay mismos métodos dinámicos cuando aplicábamos la ley de Newton. Esa es una forma de resolver el problema con la ley de Newton. Otra forma son métodos energéticos, cuando aplicamos pues
conservación de la energía mecánica. Y ahora un tercer método. Cuando aplicamos cantidad de movimiento o momento lineal e impulso. La cantidad de movimiento en X, de dx, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza externa. Es decir, cuando se da el disparo, la fuerza que impulsa a la bala hacia la derecha y al rifle hacia la izquierda es una fuerza interna, causada por la explosión de pólvora que tiene la bala cuando es, digamos, activado el gatillo, pues se pica, explota y lanza. Esa es una fuerza interna. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza externa al sistema rifle bala. Por lo tanto, la cantidad de movimiento total en X es 0, porque no hay ninguna fuerza externa en X. Entonces, esa es la masa de la bala por la rapidez de la bala, o velocidad de la bala, componente en X, más la masa del rifle por la velocidad del rifle, componente en X. Esa suma es igual a 0. Entonces, de aquí podemos despejar la velocidad del rifle. Entonces, la velocidad del rifle, componente en X, va a ser igual. Esto lo pasamos al otro lado de la expresión, entonces pasa con signo negativo. Es decir, masa de la bala por la velocidad de la bala, componente en X. Y esto pasa a dividir la masa del rifle. Vale. Así podemos encontrar la velocidad de retroceso del rifle. Entonces ahí pueden ver en el libro, pues, este signo menos, el significado es que la dirección es opuesta a la dirección de la velocidad de la bala. Eso significa el signo menos. Pero aquí salió el despeje, matemáticamente. El significado es eso. Que la velocidad del rifle tiene dirección opuesta a la de la bala. Entonces aquí hacen el cálculo, ahí lo pueden ver en el libro, los kilogramos de la masa de la bala. Entonces, lo voy a poner como está en el libro. Ahí está en kilogramos. Los 5 gramos. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, dividiendo entre 1000 nos queda esta cantidad. Dividida entre la masa del rifle, esos son 3 kilogramos. Ahí pueden ver que los kilogramos y los kilogramos se van a cancelar. Y multiplicado por la velocidad de la bala, componente en X. Son 300 metros por segundo. Entonces, al hacer esta operación, resulta igual a menos 0.500 metros por segundo. Esta es la magnitud de la velocidad de la bala y el signo menos, como les dije, dirección opuesta a la velocidad de la bala.
Aquí tenemos antes y después. Pero esto es inmediatamente después. No cuando ha pasado un tiempo, o no. Es inmediatamente después del disparo. Luego calculan los momentos lineales y las energías cinéticas al final. Son la cantidad de movimiento de la bala, componente en X, que es masa de la bala, o la componente de la velocidad de la bala en X. Entonces, que sobre de multiplicar la masa de la bala, pero en kilogramos, que resulta ser 0.00500 kilogramos por los 300 metros por segundo, que es la magnitud de la velocidad de la bala. Y así obtenemos 1.50. Las unidades de la cantidad de movimiento, pues, son unidades de masa por unidades de velocidad. Entonces vamos a tener kilogramos por metros por segundo. Esas son las unidades. Kilogramos, metros por segundo. Unidades de cantidad de movimiento. Y les recuerdo, bueno, no les había dicho, pero el impulso, como es un cambio de cantidad de movimiento, tiene las mismas unidades. Unidades de masa por unidades de velocidad. En el impulso también podemos expresarlo con unidades de fuerza por unidades de tiempo. Es lo mismo. Al sustituir a lo que es igual a un newton, pues vamos a llegar a la misma unidad. Ahora la energía cinética de la bala. La energía cinética la conectamos con la velocidad mayúscula. Recordemos que un medio de la masa de la bala por la rapidez de la bala al cuadrado. Componente en X de la velocidad. Es decir, la rapidez es la magnitud de la componente de la velocidad en X. Porque aquí la energía, bueno, no es vector, ahí es rapidez. Un medio de la masa de la bala por la rapidez, que es 300 metros por segundo, pero eso al cuadrado. Entonces eso nos da 225. Entonces, kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado, esos son joules. Entonces, esa es la unidad de energía. Para el rifle, la cantidad de movimiento para el rifle en X, porque solo en X se está moviendo, pero ahí tiene cantidad de movimiento, tanto la bala como el rifle. Masa del rifle por la velocidad, por la componente de la velocidad en X. Ya calculamos eso y vamos a tener
los 3 kilogramos, la masa, y no olvidarse el signo. Acordémonos que la velocidad de retroceso nos dio negativo. Aquí ponemos el signo negativo de 0.500 metros sobre el segundo. Entonces, al hacer la operación, ahí tenemos una energía con signo negativo, 1.50 kilogramos multiplicando a metros por segundo, la unidad de cantidad de movimiento. ¿Qué observan? Pues nos dio el mismo valor, porque las cantidades de movimiento son iguales en magnitud. Pues la velocidad que tenemos por estar es que tenemos un signo menos. De tal manera que al sumarla, pues vamos a tener el cero del sistema. O sea, para todo el sistema, la cantidad de movimiento tiene X de cero. Y ahí vemos pues, que al sumarla, pues ya va a salir el cero. Ahora la energía cinética del rifle. Un medio de la masa del rifle o la rapidez del rifle al cuadrado. Recordemos en X, estamos trabajando en X. O sea, un medio de 3 kilogramos multiplicando la rapidez del rifle, que es 0.500 metros por segundo, y eso va al cuadrado. En este caso, pues, por formalismo se está poniendo el menos, pero al cuadrado que nos va a dar un signo positivo. Entonces, por eso obtenemos 0.375 joules. Esa es la energía cinética del rifle finales, porque inicialmente, o sea, antes del disparo no hay energía cinética. Entonces la energía cinética son inmediatamente después del disparo. Bueno, aquí nos vamos